están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y todo este desmadre del mundo. Y nuevamente, como lo prometimos en el episodio pasado, me encuentro con mi buen Fer en otro episodio más de Hablando de. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Espero que todo esté bien. Sobre Oye, todo en un Fer, día como hoy, ¿no? Post elecciones. justo te iba a decir, justo ese era el comentario. Después de un día como hoy, con muchos comentarios, bueno, no sé si muchos comentarios, muchas expectativas que ya se veían venir, otras a lo mejor no tanto, o una perspectiva distinta, pero justo hoy que estamos grabando miércoles 6 de noviembre, tras una situación de hechos que sucedieron el día de ayer, 5 de noviembre, pues no sé si llamarlo desafortunado o afortunados, para unos será una cosa, para otros otra, pero como esa película que habla de un evento, una serie de eventos desafortunados que puede conllevar a situaciones, hablando desde el tema, no sé si de bueno, sí, temas políticos, evidentemente, pero también creo que temas económicos, que hay que tener cuidado en cómo se puede mover toda esta situación. Y estamos hablando específicamente de dos puntos de partida. Evidentemente, las elecciones de Estados Unidos, que íbamos a hablar de ello el día de hoy, pero también una antesala de que había todo este tema de incertidumbre de qué iba a pasar con la reforma al Poder Judicial, que si realmente la propuesta que en su momento sometió el ministro Carrancá, pues iba a poder desestimar parcialmente la reforma judicial, y al final en la votación ayer por parte de los ministros, pues no alcanzaron las votaciones necesarias, que eran 8 por lo menos, llegaron a 7. Por lo tanto, pues simplemente no procedió el proyecto del ministro Carrancá y pues termina entonces manteniéndose como originalmente se generó la reforma constitucional al Poder Judicial y pues sigue ya su camino, tal cual. O sea, ya realmente ya no sigue en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Y creo que es un escenario bien interesante para México, que hemos estado platicando en capítulos pasados. Al final del día, toda esta línea de hacer este cambio en el Poder Judicial, pues vamos a ver qué impactos tiene, porque ya es una realidad hoy, ya sí ya no hay mucho para dónde. Muy interesante lo que pasó en las últimas semanas, precisamente allá en México, la renuncia de los ministros, creo que fue una señal bien interesante, todo el jaloneo que hubo, las diferentes, los diferentes puntos que se promovieron, si no me recuerdo, una jueza allá en Veracruz girando o sacando un amparo y diciendo, oye, detengan esto, al final la presidenta dijo, no, esto sigue, y luego vino en teoría el desacato, pero todo, al final ya no pasó nada y hoy estamos con ya la reforma más que asentada. Y pues bueno, la gran pregunta es saber efectivamente cómo opera. Obviamente, como siempre platicamos, dependiendo de la esfera en la que uno hable esto, están los que no, va a estar bien, es lo justo, es lo correcto, así debe de ser. Y hay otra esfera que dice, oye, pues hay un tema de seguridad jurídica que pues está siendo hecho polvo, y pues esto va a traer una serie de problemas que hoy no estamos tan claros. La realidad, y de nuevo, sin ser muy, vaya, sin apuntar específicamente que tenga que suceder así, pues de nuevo estamos viendo el playbook que en su momento se siguió en Venezuela, y pues ahí van poquito a poco los puntos aterrizando. Y de nuevo, ahí no es que yo lo diga, pues regresense a la historia, vean lo que pasó en su momento en Venezuela, misma reforma, misma situación, los ministros yéndose, etcétera. Y pues bueno, es como un déjà vu para México. De nuevo, vamos a ver cómo se desenvuelve, porque sí hay que aceptar que también hay condiciones diferentes, que también hemos hablado desde el momento en que México es vecino de Estados Unidos, y ahora con Trump ya formalmente como el candidato ganador, pues a ver cómo se va a desenvolver toda la dinámica entre los dos países y qué tanto va a hacer o no va a hacer México en diferentes ámbitos. Y obviamente la cuestión fundamental de legalidad pues va a ser bien relevante. Y yo creo que un punto ahí nada más a que dejo en la mesa, igual, y podemos ir a fondo hoy o podemos rebotarlo para después. Creo que lo más interesante de todo este proceso, más allá de si la reforma es buena o no es buena, si va a estar bien o no va a estar bien, creo que quedó muy, muy, muy claro, ya se sabía, pero creo que con hechos quedó demostrado pues esa fuerza apabullante que tiene hoy Morena en el Congreso, tanto Senado como Cámara de Diputados.
Y pues finalmente dejaron claros que ellos son los que mandan, que a través del legislativo van a mover todo y que no va a haber quien se les ponga enfrente para lo que sea. Y pues bueno, de nuevo, no estoy diciendo que esté mal, pero creo que vayan los modelos normales, pues siempre tiene que haber un contrapeso. El tema es que hoy todo está yéndose hacia un lado sin algo que lo equilibre. Y ese creo que al final del día es la parte que se vuelve interesante y que pues hay que reflexionar porque va a haber una serie de cosas que pueden ser buenas o que también pueden ser malas, ¿no? Así que todo va a depender de cómo se vaya desenvolviendo el escenario futuro. Híjole, estoy de acuerdo contigo y me gustaría expandir algunos puntos de los que comentaste. Yo, honestamente, a ver, creo que sí, la decisión ayer tomada, especialmente, a ver, no sabemos si hubo presión o no hubo presión al ministro Alberto Pérez Dayán, que fue el que terminó votando pues en contra. Y fue ese voto que faltó, ¿no? Para desestimar parcialmente la reforma al Poder Judicial. Se habla de que tuvo propiedades, se habla de que tiene por ahí algunas denuncias de carácter de abuso sexual. A ver, en su momento las aclaró, en su momento hizo valer su derecho de réplica, pero creo que lo que yo veo aquí es que con esto forma un precedente totalmente totalitario en el decir, a partir de ahora, evidentemente, si esto que conlleva a una transformación de un poder que se supone que está al mismo nivel del Ejecutivo y Legislativo, entonces un poder completamente reformador que prácticamente queda supeditado bajo el falso argumento de que es elegido por el pueblo, por ese constituyente permanente mal llamado, creo que realmente no va por ahí, porque en principio, pues realmente va a haber un filtro de quienes van a estarse postulando, que al final ese filtro y las postulaciones que han hecho, incluso en materia disciplinaria, ese tipo de cuestiones, pues ha sido prácticamente por el lado de Morena, perfiles afines a Morena, y evidentemente, pues eso no conlleva a una imparcialidad en las decisiones, ¿no? O sea, lo vemos inclusive con las tres ministras que están hoy, y así tal cual, al servicio de Morena, porque sus argumentos, tratando de hacerlos lo más legales posibles, siempre traen esa tendencia política o esa creencia política de por medio, y lo cual, pues entonces dejas completamente ser imparcial y vas más en función a decisiones sociales que a decisiones judiciales que tendrías que estar protegiendo la Constitución, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es un parteaguas de decir, efectivamente, si esto no se logró, todo lo demás, evidentemente, pues ya no hay manera, no hay forma de que en algún futuro el poder, o no en el corto plazo y a lo mejor ni siquiera en el mediano plazo, que en algún futuro el Poder Judicial pueda revisar alguna reforma constitucional. Por lo tanto, esto provoca que efectivamente el poder, y si me lo permites así expresar, queda en manos es más, hasta el Ejecutivo queda supeditado al Legislativo, porque en un momento dado, prácticamente ese famoso constituyente permanente, que es lo que hacen valer siempre en sus argumentos, pues ellos al poder querer hacer una reforma, evidentemente, pues pueden estar por encima de cualquier situación, más allá incluso hasta el propio Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso se vuelve algo complicado, algo grave. Evidentemente el Ejecutivo se necesita para la publicación, para muchas cosas, pero evidentemente creo que sí puede ser que quede ahí un agravio fuertemente en el tema, pues en el tema judicial. Y de ahí lo quisiera trasladar a un par de ejemplos, o sea, un par de temas. Cuando se hace este tema incluso de la famosa reforma a la llamada supremacía constitucional, cuando eliminan la reforma al artículo primero por el tema de la convencionalidad, como diciendo, efectivamente tenemos tratados y tenemos convenciones firmadas, por lo tanto no podemos ir más allá. La realidad, y siendo muy honesto, creo que incluso esa convencionalidad es más un tema político internacional que más allá de algo situacional, porque cuando incluso dentro de las próximas reformas constitucionales que vienen es efectivamente la desaparición de los organismos autónomos, la siguiente es elevar a nivel constitucional agravios de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entre ellos todo el tema de delito fiscal. Y una de las cuestiones justamente que a nivel convencional, en las convenciones se ha dicho, es que la presunción de inocencia y el hecho de que tú eleves
a prisión preventiva oficiosa contraviene esos acuerdos que se supone que tú firmaste. México, ¿qué es lo que termina diciendo? Dice, bueno, pues es que si está en la Constitución se tiene que respetar y listo, ¿no? Es decir, al final no terminan haciendo caso a esas convenciones o esos acuerdos internacionales que ya firmaron, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hay manera realmente de voltear allá y pelearse a nivel internacional por estos asuntos que pueden ir en contra de derechos humanos? Porque evidentemente el hecho de un tema de prisión preventiva oficiosa pues es ir en contra de tus propios derechos humanos para el hecho de defenderte sin necesidad de ser perseguido de manera oficiosa por este tipo de asuntos. Y la naturaleza, y un ejemplo muy particular que quiero dar, que es, mucho se habla y sabemos que hay en X, en Twitter y todo ese tipo de cuestiones, al que más le echan es al famoso Salinas Pliego de que paga tus impuestos y que no sé qué, y la situación. A ver, ese vato se va del país y persígueme, cabrón. Pero el tema es cuando lo trasladas al ciudadano de a pie, es decir, oye, tuviste un error aritmético, pagaste un impuesto de menos, tuviste errores en los comprobantes fiscales que emitiste o te emitieron y pagaste no de conforme o pagaste mejor conforme a ley, pero no conforme a los FDIs que se emitieron o recibiste, y entonces ya hay discrepancia, y esa discrepancia puede ser una causal de un posible delito fiscal. Si emites un comprobante que para la autoridad pudiera sospechar que no tiene la comprobación necesaria de que pudiste haber realmente prestado el servicio, para mí entonces no tiene materialidad y evidentemente puedo llevarlo a un tema de delito fiscal, y entonces en lo que te peleas y resuelves el asunto, pues vas al bote, ¿no? Entonces el problema está que, pues, a ver, bajo esa circunstancia, pues la realidad es que al que sale más perjudicado, evidentemente, pues son los ciudadanos a pie, y entonces ahora le toca al nuevo Poder Judicial resolver, y entonces una de las cuestiones al momento de resolver es qué puede decir, y qué puede decir evidentemente el Poder Judicial si tiene una tendencia parcial, ¿no? En ese sentido, es decir, oye, pues mira, si te cobro los impuestos o te cobro esta situación, sea correcto o no, al final es en beneficio del Estado o en beneficio del pueblo, porque hay un ingreso tributario que podemos repartir en lo que sea. Y si no te cobro, pues entonces vamos a perjudicar justamente al Estado. Entonces, por consecuencia, a pesar de que puede ser que estás en lo correcto o estás en tu derecho y es el deber ser, pues la realidad es que prevalece por su prevalencia social el hecho de que diga, pues voy en contra de ti, ¿no? Entonces, ese es el tema que te puedes llegar a enfrentar, creo yo, en esta tesitura y en esta circunstancia, y es, ahora, ¿cómo te peleas? Entonces, creo que sí, para mí sí fue un tema pues delicado, que a veces creo que no ven el fondo de esta situación. Terminan comparando, terminan diciendo que no vamos a terminar con Venezuela, honestamente, y digo, ojalá y no, porque si la gente no lo quiere ver así, evidentemente no sé qué pasa. Siempre dicen, no somos Venezuela, tenemos otras circunstancias, etcétera, 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 siempre echando la culpa completamente a Estados Unidos de este tipo de circunstancias y no haciéndose responsables de las decisiones que se toman internamente en el país. Entonces creo, y ojalá efectivamente no suceda, pues que nos convirtamos en una Venezuela en este sentido por las circunstancias, ¿no? Otro punto es, y como para cerrar mi intervención ahorita, es muchas veces se habla y se compara mucho el efecto China, ¿no? China como un poder totalitario comunista a través del, pues ahora sí que la República Popular China a través de este partido hegemónico comunista que existe, pero no sé si tú lo ves de la misma forma que yo lo veo, pero para mí pareciera que existe un acuerdo implícito de decir, pues mira, yo te dejo en el poder mientras tú me permitas a mí generar riqueza, ¿no? Entonces, mientras me permitas operar, crecer, generar y de hacer, pues tú te mantienes en el poder, y China justo lo que busca es incentivar la economía haciendo planes y ese tipo de cuestiones para decir, pues me mantengo en el poder. El tema es si México realmente, pensando en que quiere seguir un tema totalitario, podrá incentivar la misma forma, de decir, a ver, tú manténme en el poder y yo te garantizo que al final yo te voy a dar un tema económico, te voy a generar los beneficios necesarios para que puedas generar negocios, empresas, que exportes, que creas, etcétera, etcétera. Si no se dan esas condiciones, evidentemente no hay forma de que, pues, deja tú que se mantengan en el poder, porque ya ahorita de entrada podrían mantenerse por el poder que traen actualmente. Pero entonces, en un momento dado, de este lado es, nosotros como gobernados tendríamos el poder suficiente para poder echarlos para atrás, para poder decir, ahí nos vemos. O sea, creo que es un tema que personalmente lo veo, pues sí, un panorama, pues no sencillo, honestamente. Sí lo veo complicado.
y que si esto cómo puede perjudicar el tema de las inversiones extranjeras directas. De entrada ya se habla de una merma en las inversiones extranjeras directas. Evidentemente nuevas, creo que va a ser un paro. Por ahí se habla de algunas propuestas por parte de China de que Foxconn pueda venir al tema de los semiconductores y ese tipo de cuestiones. Nvidia también, como tal. Pero, a ver, la idea es eso hacia dónde se quiere vender, porque muchas veces no se compra eso en México, sino es para exportarlo a otros países, principalmente Estados Unidos. Entonces, esto cómo puede conllevar en un momento dado y las reinversiones de extranjera directa que puedan llegar a suceder, pues qué tanto realmente lo van a mantener, van a ser precavidos o repatrian capitales. Entonces, creo que es un panorama complicado en este sentido, que es pues, justamente de los puntos que yo ahorita quería poner sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y tocaste ahí muchos puntos interesantes. Deja, nada más, retomo uno al principio sobre los escenarios que dibujaste con esto de la reforma judicial. Te escuchaba y pensaba, evolucionando más el escenario, creo que me preocupa la discrecionalidad que eventualmente las autoridades van a poder tener. Y nada más sigo el ejemplo de la parte fiscal que tú mencionabas, ¿no? Y entiendo que hay otros muchos escenarios, situaciones que puede haber aquí, ¿no? Pero así que jugando un poquito y fantaseando nada más, pues imagínate que, como bien dices, de pronto alguien tiene una deuda fiscal y el vecino también, y el vecino también. No dudo que se llegue incluso al extremo de que por alguna cuestión política muy dirigida se decida por ti sí vamos, por ti no vamos, tú espérate. Va a haber muchísima discrecionalidad que además va a estar apoyada, como bien dijiste, por un poder judicial supeditado a otros intereses y a otro poder. Ya no hay un poder judicial independiente, creo que es el punto importante, por más que digan que sí. Creo que se le debilitó ya mucho con esta reforma y va a estar muy complicado el escenario. Y de nuevo, si le añades ese elemento de alguien o un grupo de gente decidiendo qué va a hacer y a quién le van a aplicar la ley y a quién no, donde además no hay un freno y un contrapeso, donde bien decías puedas ir y pedir un amparo o un algo que te defienda, va a estar bien, bien interesante el tema. Y pueden pasar mil cosas. De nuevo, creo que estamos explorando el lado, digamos, drástico. Ojalá y quienes estén ahí sean conscientes y no lleguen a eso, pero la verdad es que, como bien decimos, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces creo que hay un riesgo grande de que aquí de pronto alguien con una interpretación incorrecta de las cosas o intereses contrarios a los de alguien pueda utilizar estas herramientas teniendo un poco de poder y pues bueno, hacer cosas que creo que serían muy dañinas para quienes estén afectados, ¿no? Entonces, creo que es un tema a mantener. De nuevo, platicando con la gente que está a favor de la reforma, obviamente dicen, no, esto no ocurre, no es posible, no es por ahí, pero bueno, así que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que en realidad pasa. Y a tu segundo punto, todo lo que eh, platicabas también ahorita y dibujabas con respecto a cómo pueden también pues verse y desenvolverse todo este tema del acuerdo para mantener el poder a un partido y cómo pueden suceder las cosas. La realidad es que creo que y a lo mejor, a lo mejor voy a divagar un poquito, pero ya yo realmente mi mente estaba yendo a la cuestión histórica, ¿no? Y de nuevo, no estoy comparando, no estoy diciendo que estemos ahí, no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero si vemos un poquito la historia en su momento de una Unión Soviética comunista, mencionaste China, también hay que entender que China trae un bagaje cultural completamente distinto y su historia es diferente, pero al final del día es un país comunista. Y ojo, no estoy usando comunista en el sentido de ponerles una Sí, etiqueta una y decir, connotación negativa. los comunistas, mal, no, es como son, ¿no? Pues es la República Popular de China, ¿no? Y la Unión Soviética ya no existe, por eso hablo de historia, ¿no? Pero al final del día hay ciertas maneras de pensar y aunque creo que lo mencionaste bien por ahí, siempre se habla de un bien social mayor, pues la realidad es que los beneficiados y los que movían las cosas eran los dirigentes. Y era un grupo muy pequeño de gente y a la fecha hoy en China sí sigue siendo. La verdad es que yo creo que los más dañados a largo plazo son, o es el pueblo llano y raso, ¿no? Es cierto, China creo que se ha abierto mucho en las últimas épocas, es el país con mayor cantidad de millonarios hoy por hoy,
Pero también es una realidad. Ahí está el ejemplo del dueño de Alibaba. El momento en que no hagas el régimen, adiós, todo lo que tenías se va, por más bueno que haya sido. Y pues bueno, él es uno de los grandes ejemplos donde en su momento ya disgustó a alguien allá adentro y pues tómala, ¿no? Entonces, justo creo que es el tema, que se está abriendo mucho esta discrecionalidad, mucho creo que va a pasar el uso, eh, y de nuevo espero que no, pero puede, o el gran riesgo es que el uso de estas herramientas no sea el mejor. Y vamos a ver la ya muy clásica película de un grupo muy pequeño enriqueciéndose, teniendo los beneficios, pues vaya, pasando por arriba de todos esos ideales que venden de justicia, el pueblo y demás. Es una realidad, y estoy hablando desde el punto de vista histórico, y no soy, vaya, no estoy ni por un lado ni por otro, como siempre digo, pero históricamente, pues, y digo, y hay que decirlo, pues, un Castro, un Chávez, se volvieron de las personas más ricas del mundo. No de un país ni una región. Castro, es bien sabido, la familia Castro tiene millones de dólares en otros países o sea, y también lo sé de fuentes muy cercanas. Castro, o sea, tenía muchísimo Sí. dinero. Y el caso de Chávez, lo mismo, ¿no? La hija o las hijas de Chávez que heredaron todo a su muerte, pues son de las mujeres más ricas del mundo. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen sus fortunas. ¿De dónde salió? Pues del petróleo que en su momento vendió Venezuela y que misteriosamente se fundieron cuentas fuera del país. Y pues esas familias de dirigentes que cuando vemos la historia empezaron pobres de la nada y demás y vinieron con todo este discurso de sí, al pueblo lo queremos, al pueblo lo vamos a levantar. Hoy volteemos a ver a un Cuba, a un Venezuela, ¿dónde están? Y pues claro, son temas preocupantes. De nuevo, lo dijiste bien, yo también ya lo mencioné. Quienes están más casados con el régimen dicen, no, esto no va a pasar aquí, no puede ser, México es diferente. Quiero de nuevo confiar en el fondo que así va a ser, de nuevo, y no es porque esté por un lado o por el otro. Al final del día quiero que le vaya bien a mi país, quiero que nos vaya bien a todos, pero de nuevo, yo nada más estoy repasando y viendo las cuestiones históricas y pues hay muchos elementos que te abren la duda y te dicen, híjole, ¿a dónde va esto, no? Y queda la pregunta y, o sea, quita pasiones, quita discursos, quita posiciones. La verdad es que hay una serie de hechos que están ahí que pues en una lectura no muy profunda y ni muy complicada, dejan muchísimas preguntas en la mesa y pues bueno, siempre es así como este, como que hay que pensar y estar preparados, creo que para esos múltiples escenarios que pueden ocurrir y que de nuevo, pues hemos visto en otros lados, viendo esas lecciones que pues se va por un camino y por ahí se sigue y se repite todo esto, ¿no? Entonces, veamos qué pasa, pero sí, creo que hay muchos indicadores que nos dejan con muchas banderitas rojas prendidas por todo el camino, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Deja muchos temas. Creo que efectivamente. Sí, y creo que la realidad es ver de las cosas. Evidentemente, a ver, y por más que yo, y hablando por mí, trate de ser lo más objetivo posible en esta situación, evidentemente puede ser que sí traiga un sesgo de tendencia yo también. O sea, eso es una realidad. Pero viendo de forma objetiva, justamente entre más abierta tengas, o sea, mientras más amplio sea tu dominio de poder, evidentemente tienes más margen de maniobra para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, o Claro, sea, eso sí es una claro. realidad. O sea, Y no debato, al contrario, creo que es la lección, es justo donde ves que, hoy no se llama dictador, pero donde tienes hoy en México una presidencia donde está supeditado el legislativo y tienes las cámaras y ahora tienes al Poder Judicial y demás, se abre esa puerta de manera enorme y es cuando vienen los abusos. Que ya de por sí, eh, y de nuevo, regresándome a temas históricos, y ahí ya no estoy hablando nada más del partido gobernante hoy, pues desde el PRI, el PAN, Morena, todos han abusado, todos han robado, todos han metido mano, digan lo que digan, nos han vaciado, pero el tema es que ahora sí, regresamos a ese PRI de hace muchísimos años, pero creo que en una dinámica y una visión bien diferente, donde es más polarizado el entorno, donde el discurso está más polarizado, es más, creo, más fuerte, sí. o que puede crear más complicaciones. Y sí, o sea, es preocupante, ¿no? De nuevo es preocupante y como decía hace un momento, ojalá y realmente quienes estén ahí no vayan a abusar demasiado, digámoslo, porque va a haber abuso, pero que no se exagere, porque todo va a ser un gran tema para muchísima gente que está en México y que pues no está viendo lo que viene, ¿no? Sí,
Sí, no, de acuerdo. La verdad es que sí, vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto. Y justo ahorita el otro punto que quiero ligarlo es, bueno, pues ahora traemos otra variable más, que veremos si es una variable o no. O sea, es decir, la variable en el sentido, posiblemente en el tema económico sí, y ahorita daré a lo mejor algunos puntos que puedo visualizar, a lo mejor a grandes rasgos un poquito de lo que veo. Y por otro lado, a lo mejor a nivel político, puede ser que no. O sea, que no, ahora sí que le hará lo que el viento a Juárez, ¿no? Este, y es justamente el tema de las elecciones de Estados Unidos. Vimos que las encuestas, hemos estado platicando de ello, hemos estado viendo, el recap es un poquito como Biden termina dejando la contienda tarde, le da a Kamala, le cede prácticamente a Kamala su posición. Kamala crece como la espuma. Me sonó un poquito la historia, y lo voy a hacer un poco símil, me sonó a la historia de Xochitl en México, de cómo de repente creció como espuma, tal cual, ¿no? Y empezó a sonar de que no va a ganar y toda esta situación. Las encuestas hablaban a Kamala en un crecimiento importante. Poco a poco fue a través de el atentado contra Trump y todo ese tipo de cuestiones, empezó pues, a nivelar, y prácticamente hablábamos de un empate técnico. Pero al final, ayer en las elecciones, pues tú me explicabas hace un ratito antes de empezar a grabar, pues cómo visualiza Estados Unidos a Pensilvania como ese termómetro de decir, dependiendo cómo Pensilvania pueda prácticamente votar o ganar la elección o hacia quién se la da, es generalmente la tendencia del país en general, ¿no? Es generalmente como tú me lo explicabas, no me recuerdo si me lo decías, que era como un laboratorio justamente pues de visualización de la tendencia. eh, y pues termina ganando Trump, y creo yo para bastante. Todavía hay algunos estados que son prácticamente Trump, salvo Maine, si no me equivoco. Pero prácticamente Trump gana, y gana carro completo. O sea, bueno, falta todavía parte de la Cámara, pero la verdad es que la tendencia es que la Cámara también está llevándose los republicanos. Todavía faltan, creo que le faltan como 18 escaños, si no me equivoco. Pero esto es 17 ya. ¿Cuánto? 17, sí, estás casi Ahí está, en 17 el dato. escaños. Entonces, prácticamente Senado se la llevó, incluso con 2 escaños adicionales para la mayoría. Se los quita justamente a los demócratas. Trump gana con mayoría. O sea, prácticamente vamos a ver a una contraparte en Estados Unidos también con mucho poder. Evidentemente, los republicanos saben que Trump es un gran candidato por cómo se mueve. Hay veces que los propios republicanos no están de acuerdo con las políticas de Trump, pero parece ser, y la lectura es un poquito de, venga, ahora sí que una vez que ya Trump estuvo y demostró lo que pudo hacer hace 4 años sin tener tanto poder, ahorita fue como que dijo, ¿sabes qué? Mira, pareciera que dijeron, no nos está funcionando este rollo. Trump, ¿sabes qué? Ahí te va mi voto y con todo. Y haz lo que puedas hacer. Siento que eso fue un poquito la lectura que al final se terminó dando en ese sentido a Donald Trump. Y pues termina ganando. Y creo que va a empezar a haber varias cuestiones, y aquí pongo algunas cuestiones sobre la mesa, a lo mejor un poquito, y ya tú sabrás si quieres expandir un poquito esas ideas. Evidentemente, sabemos que Trump es muy, incentiva mucho la economía interna, ¿no? Justamente fue el que bajó los impuestos, no me acuerdo si del 35 al 21, incentiva toda esta parte, es lo que está buscando. No está, pareciera que es muy cercano a Rusia, por lo tanto puede ser que disminuya los apoyos a Ucrania. Tiene un poco de recelo con Israel, ¿no? De cierta forma. No sé, es un panorama distinto. Veamos que es incluso él en ese entonces, creo que también incluso no estuvo muy de acuerdo, o no está muy de acuerdo con toda la parte de la OTAN, es decir, como que ese rollo no está tan de acuerdo. Entonces, vamos a ver, puede ser que creo que es un poquito la tendencia. Él es antiaborto, él es anti comunidades LGTB+, él es pues muy nacionalista en este sentido, también muy hablador, ¿por qué no? Pero creo que uno de los puntos importantes que se vienen, y lo voy a traducir a México, son 2 cosas principalmente.
evidentemente, su mandato anterior, uno de sus grandes discursos con México era el famoso muro y la inmigración. Ahora parece que ese mismo speech lo está trasladando ahora, pero al tema de la delincuencia y al tema de todo el tema del fentanilo y ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora como que lo está abordando de ese punto, entonces veamos sobre qué va a poner sobre la mesa, o seguramente eso lo va a poner sobre la mesa con México, posiblemente para la renegociación. Y digo renegociación porque no creo que sea una revisión, creo que va a haber una renegociación, incluyendo por el tema de lo que sucedió con el tema de la reforma judicial. Puede ser que a lo mejor le termine diciendo a México, y eso es lo que yo leo, es, a ver, respeto tu tema de la reforma judicial, pero me tienes que cumplir estas cosas para poder renegociar el TECMEC, ¿no? Entonces, que son lo que le va a importar específicamente a Donald Trump respecto a Estados Unidos. Y la segunda, el tema de la inmigración y la deportación masiva, porque si es que lo hace como tal o se separa gran parte pues puede haber nuevamente que familias se separen, puede existir que incluso las remesas disminuyan a México. Entonces, son como los panoramas que yo visualizo y sabemos que las remesas son gran parte de los ingresos de dinero que entra a nuestro país y que por lo tanto incentivan a la economía mexicana. Entonces, creo que van a ser algunos puntos que posiblemente muevan el radar de la economía mexicana y que puede perjudicar a México dependiendo la sintonía que manejen prácticamente ya los dos países, tanto de Donald Trump como Sheinbaum, y ver si Sheinbaum se va a respetar con Donald Trump, si Donald Trump la respeta como presidenta y si realmente va a haber una persona en Estados Unidos que tenga la confianza y el poder suficiente respecto a Claudia Sheinbaum como para que esté muy cerca a lo mejor de las cámaras y el Senado en Estados Unidos para ver un poquito el diálogo en ese sentido. Si no, creo que va a ser un panorama un poco complicado. No sé cómo lo ves tú. De acuerdo, y vaya, igual tocaste puntos muy interesantes. Vaya, me gustaría hacer como mis comentarios en dos secciones. Una, Estados Unidos solo o aislado en este fenómeno Trump. Nada más como punto de reflexión. Y digamos, te voy a repetir un poquito encabezados que he estado leyendo en las últimas horas. Número uno, hay que estar consciente, está llegando la persona más vieja electa de toda la historia de Estados Unidos al poder. Trump está llegando con 78 años, incluso leía en la mañana, unos meses más grande que Biden cuando tomó el poder. Entonces ya es alguien, y alguna vez lo platicamos, pues estamos votando por los abuelitos, ¿no? Pues llega un abuelito ya al poder. Y bueno, piensa que la presidencia son 4 años. Trump, espero que haga los 4 años completos, pues va a salir de 82. Ya estamos hablando de alguien grande, vaya, de alguien grande, sí. Y pues vaya, lo hemos visto, y con un Biden que pues, se tuvo que bajar de la carrera, ¿no? Creo, y mucho lo que entiendo que hay de nuevo aquí en Estados Unidos es igual, de nuevo leía mucho las reacciones sobre todo de demócratas, que obviamente son los que están ahorita clamando por el resultado. Hay mucha frustración porque también hay, digo, y ahorita hacer análisis a todo pasado es fácil, ¿no? Si ven nuestras conversaciones anteriores siempre era qué va a pasar. Pero la realidad es que pues Kamala llegó ya muy tarde, muy avanzada las campañas. Ya Trump estaba muy afianzado en el imaginario popular como candidato, como estrella de reality, etcétera. Y con todo, digo, la verdad es que él siguió trabajando 4 años en mantenerse posicionado. Y creo que estaba muy cuesta arriba, a pesar de que creo que Kamala intentó hacer un buen papel. Leía hoy en uno de los análisis, y creo que eso sí es cierto, no se logró distanciar y hacer un corte completo de la administración Biden, no fue contundente, y pues hay mucho descontento entre la gente por todo lo que ha visto en estos años, que de nuevo, yo siempre sigo alegando, no le puedes echar todo al presidente, sí una buena parte de las políticas públicas, pero pues bueno, también una serie de fenómenos externos que pues, no tienen un botón para controlar o no. Pero bueno, la realidad es que había descontento con la administración Biden, y pues Kamala no logró pues, poner esa distancia y hacer ese quiebre, ¿no? Y creo que es mucho lo que se lee en los resultados de la votación. Había muchísima incertidumbre, tú y yo estuvimos ahí rebotando estas últimas semanas pláticas, y bueno, todavía ayer, y lo dejo ahí como dato también interesante, ya más anecdótico ahorita, todavía amanecían las encuestas están empatados, está cabeza a cabeza, está muy difícil. En la noche
estaban ya por arrancar los conteos y empecé a escuchar un noticiario donde el principal comentarista decía, acabo de colgar con Donald Trump. Le pregunté cómo ve los resultados posibles, cómo ve la lectura después de estas votaciones. Y curiosamente, para un Trump que siempre es muy arrogante, él dijo, no sé cómo leerlos. Creo que incluso Trump estaba nervioso porque todo este lío de estamos empatados, estamos muy cercanos, estamos muy bla, 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 permeó hasta allá y había nerviosismo en las dos campañas. La realidad es que ahorita viendo los números, y aquí los tengo enfrente, estamos hablando de 71 millones de votos para Trump hasta el momento, 67 para Kamala, 51 a 48. Sí, una votación popular, estamos hablando popular, acuérdate aquí que ocurre toda la magia del colegio electoral, pero voto popular, pues bueno, incluso no hay duda, Trump se la llevó, a diferencia de cuando compitió contra Hillary, ¿no? Que Hillary se llevó la mayoría de votos, pero en la magia del colegio electoral, pues no fue ella, sino fue Trump el que gana. Y vaya, todo esto creo que nos sigue hablando justo de la división de país, de la división de visiones, de la división y perspectiva diferente. De nuevo, ya lo referí ahorita al principio y lo sigo diciendo, dependiendo de la esfera en la que te muevas, de con quienes hables. Hay unos ahorita que están desgarrando las vestiduras y cómo es posible que otra vez Trump. Pero también veo posts en social media y demás de viva Trump, somos felices, ya llegó lo mejor del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos con los mensajes polarizados. Creo que a tu punto va a ser bien interesante observar lo que ocurra con Trump al principio. Y de nuevo, hablando desde el punto de vista interno, creo que una de las preocupaciones que están expresando en general, y él lo dijo en campaña, es que su día uno va a ser como de revancha, de llegar a correr a los fiscales que le han abierto casos, perdonar a gente que estuvo en el despiporre del 6 de junio contra el Congreso, en activar la deportación masiva de migrantes, etcétera, etcétera. Hay una serie de promesas y una lista de cosas que él dijo, el día uno llegando a la oficina, pum, lo voy a hacer. Y si recuerdas cómo empezó su presidencia pasada, el día uno fue de firmar órdenes ejecutivas. Entonces Sí, no claro. dudo que va a ser una situación similar donde va a arrancar y decir, pum, vámonos para acá y empieza a cambiar cosas y a tirar cosas anteriores que en su momento haya puesto Biden o quien haya sido, ¿no? Entonces sí creo que va a haber un cambio, un jaloneo drástico. También la presencia pasada, y lo repito ahora, no me preocupa Trump como tal, porque muchas veces la cara es el verbo, el que echa el rollo y el discurso, y a lo mejor hay cosas que no pueden aterrizarse, pero siempre me preocupa más los círculos que están alrededor de él y realmente son quienes accionan una serie de cosas. Por ejemplo, alguien que es muy, muy interesante de seguir y no creo que nada más para este periodo de 4 años, sino para lo que sigue. Creo que el vicepresidente Vance es una figura joven, 40 años, que está en una posición de liderazgo muy fuerte y que no dudes que las siguientes elecciones sea él el que esté dando el paso de presidenciable, si es que lo hacen bien. Y pues bueno, alguien de 44 años lanzándose presidente ya es un cambio de juego, ¿no? Entonces puede Claro. ser ahí alguien a mantener en vista. Pero a lo que iba es que todos estos grupos, el cómo van las políticas, el cómo aterrizan las cosas que Trump está dando guía, pues bueno, va a ser bien interesante verlos. Por ejemplo, ahorita una tendencia que ya empecé a ver que circula aquí en Estados Unidos y creo que va alineada con este pensamiento que iba a llegar Trump. Creo que en los últimos 2 años se hablaba mucho del nearshoring, ¿no? Y el nearshoring básicamente era el beneficio para México y por esto vimos ese mágico tipo de cambio donde millones de dólares fluyeron a México y la llevaron un montón en el tipo de cambio, donde se decía, no, pues México va a ser la siguiente potencia, es de donde vamos a mandar todo Estados Unidos y demás. Pero pues Trump ya salió con que, no, él no quiere eso y está el caso específico de John Deere, ¿no? Donde salió y dijo, si vas a mandar a México tu producción, pues te voy a poner arancel y a ver cómo ven sus tractores aquí, ¿no? Y obviamente eso se va a replicar a nivel ya macro, porque ya va a ser una política consistente. Entonces ya el tema que estaba empezando a escuchar, y te diré que tiene un mes, aquí ya fluyendo en Estados Unidos, ya está hablando del reshoring, que es tráete las cosas aquí a Estados Unidos. Ya olvídate de mandarlas a China, olvídate de mandarlas a México, cómo te traes tu producción y cómo abres fuentes de empleo en Estados Unidos. Y es claramente el pensamiento y el discurso que Trump ha promovido desde su presidencia pasada y durante toda esta campaña, ¿no? Cómo te traes todo eso y haces que Estados Unidos otra vez despegue en cuanto a desarrollo. Entonces creo que sí vienen muchas cosas enfrente, haciendo un rápido resumen ahorita de todo lo que he hablado, pues esa expectativa de
revancha de los primeros días, ese arrancar programas que van a ser claves e icónicos, van a ser fuertes y pues bueno, cómo va a ser todo el armado de su estrategia para cuestiones económicas, sociales, políticas, va a estar bien interesante observar, que ya ha dado varios flashazos a lo largo de la campaña, aunque de nuevo también ahí recuerdo, pues muchas veces en campaña se prometen las perlas de la Virgen y ya aterrizado pues cambia. La gran diferencia, y creo que son dos aquí que hay que mantener en mente, muy importantes, ya la dijiste tú, una de ellas, carro completo, creo que el Congreso va a acabar completamente republicano, entonces ya la libertad de acción, y lo decíamos ahorita, la libertad de acción que va a tener va a ser enorme. Si bien creo que aquí el contrapeso de un Congreso y de los juzgados siguen siendo balance o contrapesos muy fuertes que le van a seguir dando balance a todo esto, la verdad es que también se abren puertas de que él va a poder accionar y traer cosas que anteriormente no había podido. Y hoy con todo el apoyo de una línea de partido ya en el lado legislativo y muchos jueces también que él puso en su presidencia pasada y que le son favorables, pues sí pueden cambiar un montón de cosas y habrá que mantener un ojo en eso y pues puede tener repercusiones no solo aquí, sino en el mundo, como bien dices, por ejemplo, el tema de tanto de la OTAN como de Ucrania, pues tienen que pasar por el Congreso eventualmente y sobre todo la ayuda a Ucrania, si el Congreso no la aprueba, no va a ir, si Trump dice que no va, no va a ir y entonces la historia en Ucrania va a ser bien interesante, ¿no? Y bueno, como ese creo que es un ejemplo, pero hay mucho que ver ahí. Y el otro elemento que también se habla aquí en Estados Unidos y que no necesariamente se escucha en México, y regreso a estos grupos alrededor de Trump, y también leí un artículo en la mañana muy interesante, que decía, bueno, a ver, en la presidencia pasada pues tenías un Pence y tenías a otra serie de personajes que pues, sí eran capaces de plantársele a Trump y decirle, oye, esto no es constitucional, esto no está bien, esto no es legal, o yo no voy a hacer esto. Hay muchas historias desde su jefe de gabinete hasta asesores de seguridad y demás, que se le plantaron y le dijeron, oye, yo no estoy de acuerdo aquí, esto no va. Y pues él hacía sus berrinches, pero pues ahí había cosas que no se movían. Pero hoy el círculo que tiene es el Cercano. círculo complaciente que le dice que sí a todo. Ujú. Entonces, puede también abrirse unas puertas donde se caigan abusos que van a ser bien interesantes. Y está también el elemento ya avalado por la Corte. También por ahí leía una nota hace rato donde pues ya se le confirmó inmunidad a la presidencia. Entonces, él es juez y parte de lo que él haga. Entonces, también le da muchísimo, les centraliza muchísimo poder y se vuelve bien interesante. Entonces, todos estos comentarios, de nuevo, para reflexión, para entender qué puede pasar aquí en Estados Unidos, y esto estamos hablando desde el punto de vista aislado americano. Ahora, la segunda parte de mi comentario vamos a poner específico para México, porque sí, hay muchísimas aristas en el mundo, hablamos de Ucrania, Israel, yo creo que sí, con Israel hay jaloneo, pero al final del día el dinero mueve al mundo y sabemos que Israel a través de todo su pueblo, regado por todos lados, mueven muchísimo lo económico, entonces ahí puede haber razones para rebalancear cosas, etcétera. Y bueno, China, Rusia, etcétera, ¿no? Creo que hay muchísimo para platicar ahí, pero si lo centralizamos en México, si nos enfocamos en México, fíjate que también está bien interesante porque tengo todo tipo de comentarios de diferentes puntos de vista de cuál es el mejor escenario para México. Uno creo, y me voy ahí a hechos, y lo estuvimos rebotando ayer en la noche y ya hasta tarde, ese brinco enorme que dio el tipo de cambio, ese susto que tuvo el mercado, ahorita creo que ya se normalizó, el tipo de cambio Sí, ya bajó a 20, pero en algún punto de la noche llegó hasta 20.70, 20.80 2080. y de 20, entonces ya decíamos, oye, esto ya se voló y era fue como un susto en los mercados, ¿no? Y vaya, Ujú. creo que es un indicador interesante porque, pues bueno, quienes están moviendo los dineros vieron algo y demás. Hay también como paréntesis, las bolsas hoy aquí en Estados Unidos, bueno, están para arriba todo lo que da. Pues Y sí, no, y obviamente Tesla creció un 10%, México cayó. está México cayó todo, como no había caído. este, entonces hay muchos indicadores interesantes, pero de nuevo, si me regreso a este punto que era del reshoring y el discurso de Trump, creo que económicamente puede ser perjudicial para México. Hablabas del TIMEC. Creo que la reforma judicial, y también en algún artículo que leí hace unos meses se decía que justo lo que está haciendo México incumple al TIMEC y le da las herramientas a Trump, como bien dijiste, no para revisarlo, sino para decir, espérame, me levanto en la mesa, agarro mis canicas y o nos alineamos o aquí no va a proceder esto. Y entonces sí se convierte en un problema grave o se va a convertir en un problema grave para México porque Sí. cerrarle las puertas al principal
cliente que tiene México es pues patear la cuna o el avispero, dependiendo de cómo quieras el dicho, pero sí es bien complicado, ¿no? Se puede poner muy tenso. Ahora, la realidad es que también todos estos temas pues no son cosas que se pueden hacer de un día para otro. Me refiero al cerrar fronteras, a poner, al parar una actividad económica. Va a tomar tiempo, pero todos esos efectos podrían ir permeando para México y sí podríamos tener un escenario económicamente, o desde el punto de vista económico complicado para México, solamente si el TMEC se frena y cambian las condiciones. Y ahí estoy hablando de una sola variable. Creo que también hay mucho el tema de Trump, sobre todo en las últimas semanas habló mucho de los cárteles, incluso decía que él no tendría empacho de ir y bombardear zonas ahí en la sierra, en Chihuahua, Sí. para detener a estos, ¿cómo se llama? A estos narcotraficantes y demás. No, creo que es mucho discurso, no creo que llegue hasta allá, pero sí puede a lo mejor tener ciertas palancas, porque también, y de nuevo, me duele decirlo, pero, y no lo estoy diciendo yo por echar tierra a nadie, pero la verdad es que yo sé que a nivel internacional hoy en algunos países viajas, sacas pasaporte mexicano y te pasan la revisión porque nos tienen ya tachados como un narcoestado. Y entonces ya sospechan de cualquier mexicano que viaje. Y hecho verídico que le ha pasado a amigos cercanos que han viajado a Europa con pasaporte mexicano. A ver, vengan al cuartito y revisión. Oye, pero estoy aquí con mi familia, con niños, al cuartito. Entonces, así que es Vox Populi que en México se mueven las cosas de manera, vamos a dejarlo en el punto de extraño. Y pues si Trump quiere también apretar por ese lado, lo va a poder hacer y puede venir a través de sanciones económicas, puede venir a través de una serie de líneas que perjudiquen al desarrollo en México. Y de nuevo, traduciéndolo a lo que siempre decimos, ¿no? El podcast o la idea del podcast, o cómo abres tú el podcast, cómo le afecta a la gente a pie. Pues vaya, simplemente que se dispare el tipo de cambio. Creo que todos, todas nuestras vidas hemos pasado por esas y pues, no sabemos que todo se encarece, todo se vuelve más complicado, desde viajar hasta las cosas que uno va a comprar en el súper cambian de precio, entonces pues sí, le pegan a la bolsa directamente. Y obviamente si se empieza a empantanar el tema del T-MEC y empiezan a sacar trabajo de México o no llega más trabajo a México, pues también tiene un impacto directo en la gente porque pues ahora de qué come, ¿no? Y van a decir, bueno, pues que está aquí Morena dándonos dinero por el otro lado, sí, pero pues toda liga se estira hasta un punto donde se rompe, entonces, ¿cuánto va a aguantar? No sé. Entonces, sí hay temas ahí que pueden tener mucho impacto a nivel individual, ya no estoy hablando países y demás, a nivel individual, personas que hoy de nuevo sienten que a lo mejor no están necesariamente conectadas con todo esto, pues sí, puede haber un impacto que hoy no estamos viendo, que a lo mejor de nuevo, y no estoy, creo que estaba haciendo reflexión, creo que si alguien ve nuestros podcasts va a decir, estos dos son bien pesimistas, pero creo que más bien estamos tratando de pintar un panorama realista que no suena tan padre, pero pues bueno, es nada más dejar a reflexión todos estos temas que eventualmente pueden funcionar, y de nuevo también reconozco que no le hemos pegado a todos, no hemos sido así necesariamente los mejores profetas, pero vaya, son escenarios que pues, hay que mantener en mente, escenarios que hay que contemplar y que, pues bueno, a nivel individual habrá que entender y estar con un ojo para ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Sí, correcto. A ver, y yo nomás como para cerrar un poquito todo este rollo, por ahí, abogando un poquito, vamos a ver, voy a tratar de abogar un poco por las condiciones que quiere hacer Claudia Sheinbaum como presidente. Entre ellas ya dijo que quiere abrir justamente, además de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría justamente de Cultura y Tecnología, porque quiere apostarle todo eso, lo cual está padrísimo. O sea, está muy padre. Y hablando específicamente de cultura y tecnología, creo que es algo que ya le hacía falta a México. La verdad es que es algo que le hace falta. Ojalá y se le dé el apoyo suficiente necesario y el presupuesto necesario para investigación y desarrollo. Pero, siendo realistas, va a tomar tiempo. Entonces, y al tomar tiempo, uno de los puntos que creo que ya he comentado anteriormente y es lo mismo que quiero comentar nuevamente, es el hecho de que llegue Trump y diga, a ver, vamos a renegociar este rollo y estas son las condiciones, toma las orejas y veamos cómo acordamos. El hecho de que tome ese reshoring de decir, ven, vámonos, tráiganse para acá las empresas, siempre el speech de ese lado es decir, ¿quién va a querer comprar tus productos siendo tan caro porque tu mano de obra va a ser tan cara? Y no te van a querer comprar.
Pero si vemos también, la realidad es, si tumbas el TECMEC, vas a perder todos los beneficios que pudieras haber tenido. Y estoy hablando desde una posibilidad, no quiere decir que vaya a ser un hecho. Yo creo, honestamente creo, que no se tumba, simplemente se va a renegociar bajo ciertas condiciones, e incluso a lo mejor hasta a nivel político van a decir qué sí cede y qué no cede, veamos qué rollo. Pero el tema es que el TECMEC trae ciertos beneficios, o sea, trae beneficios a las partes. Si no existiera el TECMEC, el tema es que la maquila que se hace en México se encarece para Estados Unidos y al final el producto termina encareciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor pueden poner sobre la mesa y decir, a ver, ¿cuánto me puede salir en México? ¿Cuánto realmente me ahorro a hacerlo ya en Estados Unidos? ¿No? Pensando en que ya no existe un beneficio de un tratado. Y entonces, bajo esas condiciones, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues termina no beneficiando o el beneficio es mínimo para tanto despapalle en un país donde no voy a, honestamente, no estoy seguro que vaya a tener una certeza jurídica por las condiciones políticas actuales, pues evidentemente me quedo en Estados Unidos. Y ojo, no es lo mismo decir, y honestamente no es lo mismo decir la condición económica que tiene Estados Unidos con la de México. O sea, el PIB y el ingreso per cápita en Estados Unidos es brutalmente muy distinto a lo que tenemos en México. Segunda, allá son desarrolladores, son productores, acá somos maquileros. Es decir, no somos dueños, no somos, a ver, hablando honestamente, no somos dueños de nada, sino que más bien maquilamos, producimos, regresamos el producto y terminamos importando el producto terminado, que a tu punto, ¿cómo nos puede oler? Pues si se sube el tipo de cambio, eso que queremos adquirir termina subiendo de precio. Y entonces uno de los panoramas que puede llegar a suceder es que la inflación en México se dispare. Entonces, creo que son de las condiciones que se pueden llegar a dar en esos posibles supuestos, ¿no? Entonces, no es un panorama honestamente sencillo, tal cual. Creo que, y ojalá, honestamente, ojalá y sí, de este lado, los gobernantes que dicen, y honestamente, ahí sí, a lo mejor con cachucha del otro lado, es que dicen que el pueblo los eligió, cuando la realidad es que hubo muchos votantes que no votaron por ellos porque simplemente no fueron a votar, y de aparte de los que fueron a votar, la realidad es que un 46% no votó por las decisiones de esa situación, ¿no? Entonces, están aclamando algo que no es una realidad, o sea, no es una realidad que el pueblo les dio ese famoso poder que hoy tienen. Entonces, porque no fue realmente como sucedió, o sea, tal cual. O sea, a lo mejor por la manera en que se generó la representación calificada y todo este tipo de cuestiones es una matemática distinta, pero viendo a los hechos en cuanto a votos efectivos, la realidad es que no se le dio ese poder, ¿no? O sea, entonces, tal cual, ¿no? Entonces creo que ojalá honestamente los dirigentes del país pues vean y lean todos estos temas, que sean pues buenos estrategas, que sepan cómo manejar la situación y cómo pueden llegar a acuerdos interesantes para que no perjudique, porque vuelvo al punto, lamentablemente en México no somos dueños de nada. O sea, y ojo, y ahora, vamos a ver la otra, y eso es, nomás cierro un poquito con este punto para a lo mejor no alargarnos tanto, pero es que sí podemos tener, y muchos dicen, pues somos buenos agricultores, pero quieres ir en contra de los transgénicos, vas a ser ineficiente el tema de la producción agrícola porque quieres regresar al tema, vamos a decirlo, al tema tradicional, donde lo que tienes que estar haciendo es buscar tierras para poder justamente prácticamente cosechar y generar pues el tema de la agricultura. Y entonces estás a expensas de que si llueva, que si los temas de riego, que si no sé qué, que si las tierras, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cuestiones que evidentemente no el panorama pareciera no ser, pues no sé, o sea, no lo veo, a veces de repente no alcanzo a visualizar, y a lo mejor sí es un sesgo mío, no alcanzo a visualizar hacia dónde tendría que moverse y de qué forma como para poder decir, está bien que quieras mantenerte el poder y no lo sé, pero no la cagues económicamente hablando, ¿no? O sea, no la friegues, ¿no? En este sentido. Claro, y creo que sí era un escenario bien interesante porque también, hay que decirlo, los indicadores económicos, no todos, o los clave no necesariamente, pero no fueron para muy mal durante el sexenio pasado. No fueron los mejores, pudieron ser mejores, se puede debatir todo eso, pero no fueron indicados donde el país quedó destrozado como a lo mejor muchos esperaban o muchos vaticinaron. Y eso como que ayuda a que las cosas floten, pero también la realidad, y platicando con gente que está muy cercana a temas de gobierno
ahí en México, pues me decían, la realidad es que el dinero ya se lo chutaron, está acabándose, eventualmente vamos a tocar fondo y ahí va a haber un problema, porque ya han ido vaciando todo, creo que, y lo platicamos creo que la vez pasada, digo, hay nada más 2 temas que les quedan ahí, como palancas de uso de dinero como lo están haciendo, y una de esas son las reservas internacionales, y pues bueno, es que ya tocar algo así ya es No, tocar extremo, eso ¿no? ya es un... Pero puede pasar, o sea, la verdad es que puede Sí, pasar y es la tendencia, entonces sí ya estaremos hablando de cuestiones serias. De nuevo, creo que hoy está un poco en alfileres la economía. Estos movimientos, estos bandados con Estados Unidos, pues sí, están simplemente viene el tipo de cambio. Y de nuevo, no digo, no es el único indicador, pero pues sí es uno de los clave entre la relación de los 2 países desde el punto de vista económico, pues sí, digo, ese brinco que dio y de hecho cómo se ha movido desde los últimos 3, 4 meses, pues deja mucho ahí que mantener en el ojo, porque pues no nada más refleja la tensión económica, sino todo lo que se está viendo del punto de vista político-social en México, ¿no? Entonces, vaya, de nuevo, creo que estamos de nuevo, o no es que estamos de nuevo, seguimos en ese momento de estar pendientes, de estar mirando cómo vienen las cosas. Están ocurriendo muchísimos cambios, tanto dentro de México como alrededor. El vecino, pues ahora con esta nueva presidencia que va a arrancar en enero, pues obviamente ya sabe quién llega, pero pues ahora vamos a ver cómo llega, ¿no? De nuevo. Y ya a lo mejor dicen, oye, malo conocido, pues sí, pero viene con ánimos e ímpetu diferente, con un grupo diferente, con visión diferente, o a lo mejor más extrema. Vamos a ver qué pasa, pero sí creo que ahorita todos son meses de mantener los ojos bien alerta, de mantener sensible, ver qué va ocurriendo, y yo creo que ya hasta a lo mejor el primer trimestre del año que entra podemos estar teniendo un poco de claridad en cómo van a desempeñarse las cosas, porque todavía creo que estamos muy revueltos y estoy ahí asumiendo que ni en Medio Oriente hay un desastre, ni en Rusia, Ucrania, ni en otros lados, ¿no? Porque también hay una serie de variables que pues esto, hay tanto que se está moviendo que sí. pues, bueno, no es sencillo decir esto va para acá, ¿no? Entonces, hoy con la globalización sabemos que alguien estornuda del otro lado del mundo y aquí estamos también contagiados, entonces vaya, un panorama bien complejo, creo que nada, mantenerse alertas, mantener en la mente todos esos escenarios y pues bueno, a nivel individual, lo más que uno pueda prepararse, cuidarse y estar listo y alerta para lo que venga, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues Fer, pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo más o si no, pues ya ahí le dejamos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación otra vez y pues bueno, así que ahí veremos el próximo, ya nos tocará, ya no está tan candente, entonces pues me supongo que ya nos veremos en unas semanitas más. Exactamente, exactamente. Pues Fer, muchísimas gracias a todos incluso por acompañarnos en su episodio, en su podcast de Negocio a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Bien. Music y Google Music. Y evidentemente el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, de la campanita, comparta, comente. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego.